saludarlos. Faltan algunos hermanos, algunos de viaje. Vamos a estar orando por ellos. Esta mañana pues nosotros vamos a ser expuestos a la predicación de la palabra de Dios, y en esta ocasión vamos a continuar con las exposiciones de Romanos, la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Roma. Romanos capítulo 8. Ya estamos a la mitad de la carta. También para anunciarles que por esta ocasión no se va a transmitir en vivo, por si alguien estaba haciendo algún contacto o que estaba esperando la transmisión. No la vamos a transmitir este domingo. El siguiente domingo la volvemos a transmitir, y vamos a tratar de subir el video lo más antes posible para que esté en nuestro canal de YouTube. Habiendo dicho esto, acompáñenme a Romanos capítulo 8. Estamos en el versículo 9. Esta mañana estaremos viendo del versículo 9 al 11. Romanos 8, comenzando desde el versículo 9, dice la palabra de Dios: sin embargo, ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes. Pero si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Y si Cristo está en ustedes, aunque el cuerpo está muerto a causa del pecado, sin embargo, el Espíritu está vivo a causa de la justicia. Pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en ustedes. Vamos a ver. Padre Dios eterno y glorioso, te damos gracias por esta preciosa mañana que nos permites tener, en la cual nos podemos reunir en tu nombre, por Cristo y para la gloria de Cristo, como iglesia, reunidos para adorarte, para encomendarnos a ti en oración, pero también para ser expuestos a tu palabra, en la cual pedimos tu Espíritu Santo obre por medio de la predicación de esta mañana, obre en cada corazón y nos ayudes a ser transformados más y más a la imagen de tu Hijo. Nos ayudes a ser cada día más santos, porque tu Espíritu habita en nosotros y tenemos una gran responsabilidad. Hemos sido llamados por tu gracia a una gloria eterna, por un glorioso evangelio. Tenemos mucho por lo cual vivir. Enséñanos en esta mañana en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, anteriormente estuvimos observando, ya hemos estado viendo ya por varias predicaciones, varios sermones, este capítulo 8, este gran capítulo 8 de Romanos, y estuvimos viendo cómo Pablo comienza este capítulo. Y comienza con las palabras: por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Maravillosas palabras. Y en la ocasión anterior observamos que estos que están en Cristo no viven conforme a la carne, sino que ahora el Espíritu Santo habita en ellos, viven conforme al Espíritu. Y se me ocurrió esta pequeña ilustración para ayudar con esto, y lo llamo el pasillo de los deseos. Imaginen que tienen un largo pasillo, están en un largo pasillo y tienen dos extremos. Imaginen que a tu derecha, imagínate que a tu derecha tienes todas las cosas espirituales para poder escoger. Tienes para escoger la lectura de la palabra, la oración, el congregarte, predicar el evangelio, todo lleno de obras buenas. Y del otro lado tienes a tu izquierda, tienes las cosas carnales de las cuales puedes escoger: lujuria, chisme, enojo, contienda, mentira, etc., llena de pecados. Y ahí estás en ese pasillo, y tú puedes escoger cualquiera de los dos. Ahora, ¿cómo se distingue a alguien que realmente es cristiano? Bueno, el incrédulo va a escoger las cosas de la izquierda, le va a dar placer y lo va a hacer más seguido, y probablemente esporádicamente de repente escoja algo de la derecha. Puede ser a lo mejor también que sea por conveniencia, pero a lo mejor escoge algo. Pero él va a pasar su tiempo escogiendo de la izquierda, las cosas carnales. El que es cristiano, el que ha nacido de nuevo por el Espíritu, escoge las cosas de la derecha. Pero eventualmente
probablemente escogerá las cosas de la izquierda, escogerá pecado, pero vomitará, le dará asco. Las puede escoger, pero no las puede soportar. No lo puede escoger con placer. Pero luego regresa a las cosas de la derecha, las cosas espirituales, y le causa placer. Pero de repente se encontrará en otra ocasión, más adelante, otra vez escogiendo la izquierda. Pero eso será ocasionalmente. Y así es en la vida cristiana. Deseamos las cosas espirituales, pero de repente escogemos las cosas carnales. La realidad es que donde más pases tu tiempo escogiendo es donde está tu corazón. Lo que hay en tu corazón determina dónde más tú quieres sacar provecho. ¿Le quieres sacar provecho a las cosas carnales o le quieres sacar provecho a las cosas espirituales? Lo que más te dé placer. Un cristiano no puede vivir siempre en las cosas de la carne. No puede. No está en su naturaleza. Sí, eventualmente, como comenté, eventualmente va a tomar algo de ese pasillo. Mientras ande por ese mundo va a ser tentado a escoger las cosas de la carne. Pero su vida en general debe de ser una vida práctica y constante, escogiendo las cosas espirituales, escogiendo vivir en el Espíritu. La pregunta es, ¿de qué lado del pasillo tienes tú los deseos? ¿De qué lado del pasillo se inclina tu corazón? Si eres cristiano, no puedes vivir en la carne como una práctica constante, sino que debes vivir en el Espíritu como una práctica constante. Estando frente a este pasillo de los deseos, ¿a dónde se inclina más tu corazón? Eso determinará si realmente el Espíritu Santo habita en ti. Y si es así, dice Pablo, para ti no hay condenación. Y es lo que dice el apóstol Pablo sobre la diferencia que hay entre un creyente y un incrédulo, para que no se engañen. Versículo 5. Porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Vean la diferencia, el contraste. La mente puesta en la carne es enemiga de Dios porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Tú creyente, mira esto. Así es como tú debes de ser y así es como no debes de ser. Es lo que está diciendo Pablo. Esa es la forma en la que observamos este pasaje como un contraste. Desde la perspectiva de un creyente y no posibilidades de quienes pudieran ser creyentes o no creyentes. Recordemos que Pablo en su mente solo está tratando con aquellos que han sido regenerados, aquellos que han sido justificados solo por la fe. Y ese es todo el asunto de Pablo en ese capítulo. Una idea que comenzó, habíamos observado desde el capítulo 5, desde los resultados de la justificación. Y ahora él está intentando demostrar la absoluta certeza y seguridad del creyente de que su obra, que ha sido comenzada por el Espíritu, se completará y tendrá gloria eterna. ¿Saben cómo comienza el capítulo? Por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Que no hay condenación. Y termina ese mismo capítulo, lo termina así. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Todo este pasaje habla de la garantía del creyente de que su salvación, aunque no completa aún, es una certeza, una realidad. Sí o sí será completa. Tendremos vida eterna. Estaremos en gloria eterna. Y el siguiente capítulo, de hecho, habla de la razón de esa certeza. Pero durante todo este capítulo, la idea general es esa. El creyente tiene la garantía de su salvación y la gloria eterna que son en Cristo Jesús. Aún en la enfermedad o en la muerte. ¿Qué garantía tiene el creyente ante todas las situaciones adversas que vienen a su vida? Eso es lo que trata el apóstol en ese texto. Y lo veremos de cómo el Espíritu
es el sello de nuestra pertenencia, la justicia de Cristo es nuestra garantía final y por el Espíritu tenemos asegurado nuestra gloria futura. Entremos al texto entonces en esta mañana. Dice el versículo 9. Sin embargo, ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes. Anteriormente habíamos observado, como mencioné, el contraste de las dos naturalezas a las que Pablo se refiere en este capítulo, a dos tipos de personas: las que están muertas espiritualmente en su estado natural, que viven para los asuntos de la carne, y las que han recibido la vida nueva en Cristo Jesús por el Espíritu de Dios, a un nuevo estado regenerado, que viven para los asuntos del Espíritu. Ya no tienen esos mismos deseos, ya no piensan en las mismas cosas. Hay una gran diferencia. El creyente no vive dentro de la autoridad o dentro de la esfera de la carne para ser conforme a esa naturaleza, sino que ahora está dentro de la esfera y la autoridad del Espíritu Santo para vivir conforme a las cosas del Espíritu, en santidad. La diferencia entonces está en cómo viven, en quién gobierna esos deseos. Si viven para los deseos del pecado, entonces están en la carne. Pero si viven para los deseos del Espíritu, están en el Espíritu. Y como demostramos la ocasión anterior, no se está refiriendo aquí a cristianos carnales y cristianos muy espirituales. La clara comparación es entre incrédulos y creyentes. Y al hacer esta comparación, comienza este pasaje. Sin embargo, dice, estos son así, está haciendo la separación del contraste. Dice, pero ustedes, sus lectores que son creyentes, a la iglesia de Roma, ustedes en Roma, que han puesto su fe en Jesucristo, ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu. Aquí hace una declaración muy importante sobre los que han sido justificados. Si has sido justificado, si has recibido vida en Cristo, ya no puedes estar en la carne. Ya no puedes vivir bajo la carne. Y como observábamos, esto no quiere decir que no peques. No quiere decir que hay perfección, que nunca vas a pecar, sino más bien que ya no andas conforme a la carne. Vivir bajo el pecado ya no es una práctica de vida. Tu estilo de vida no se ve como de alguien que aún vive en su pecado. Ya no puedes dejarte vencer como antes. Tiene que haber una diferencia de lo que eras antes. ¿Por qué? Porque ahora estamos en el Espíritu. Aquellos que han sido justificados por la fe han recibido el Espíritu de Dios para morar en ellos. Esa es la verdad que el apóstol Pablo nos quiere mostrar. Y eso es lo que quiere que entiendan sus lectores. Que ellos son verdaderos creyentes que ya no son de la carne, ni andan viviendo en la carne, sino que ahora ellos son del Espíritu, nacidos del Espíritu, justificados por la fe y con el Espíritu de Dios morando en ellos. Sin embargo, Pablo deja algo muy en claro. Dice, si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes. Primeramente, no está suponiendo que haya cristianos que pudieran tener al Espíritu y otros que no lo tuvieran. No es lo que está diciendo. La siguiente porción lo deja en claro. Está afirmando si realmente son cristianos, el Espíritu de Dios habita en ustedes. Es decir, si realmente el Espíritu de Dios habita en ustedes, ustedes no pueden estar en la carne. Habla de una certeza. Puesto que en ustedes habita el Espíritu Santo, ahora son del Espíritu y deben andar las cosas del Espíritu. Y dejen claro que todo lo que está diciendo y lo que estará diciendo más adelante solo aplica para el creyente. Y esa es una de las cosas que Pablo deja en claro. ¿Cuál es la marca esencial o el sello que identifica que pertenecemos a Cristo y que nuestra gloria es garantizada? Nuestra gloria futura es garantizada. ¿Cuál es ese sello? Es el Espíritu Santo en nosotros.
Es el Espíritu Santo en nosotros. Y esto es verdad de todo creyente. De todo creyente. Si tú has creído en el Evangelio, en la obra de Cristo por ti en la cruz, has sido justificado por la fe y el Espíritu de Dios habita en ti. Dios te ha transformado en una nueva vida donde ahora tú eres el templo de Dios. El templo del Espíritu de Dios. Y ahí, donde habita, está trabajando para hacerte más como Cristo, para santificar. Y eso es importante de saber y entender. Pablo quiere que tú sepas y que estés seguro. La Escritura nos dice que esto es verdad y debemos saberlo. Pero además, que debemos tener un cierto grado de conocimiento que realmente Cristo mora en nosotros. Debemos saber si realmente tenemos el Espíritu de Cristo en nosotros. Eso es vital. ¿De qué manera me sirven todas las promesas y garantías de este capítulo si yo no puedo saber si el Espíritu Santo mora en mí? Y Pablo, al escribir esto, asume que podemos saber. Asume que podemos saber y que deberíamos saber si el Espíritu Santo habita en cada uno de nosotros. La presencia del Espíritu Santo en la vida de una persona es la señal y el sello de su pertenencia a Dios. Tú puedes afirmar que eres creyente verdadero si el Espíritu de Dios mora en ti y lo puedes ver. La pregunta importante aquí es, ¿cómo sabes que habita en ti? La respuesta es por las marcas visibles. No importa en qué medida se den o si unas son mayores que otras, lo importante es que todas estas estén presentes de alguna manera. Una marca de que el Espíritu mora en nosotros es que nos permite dolorosamente vernos como pecadores. Trae en nosotros una convicción de pecado. Desde que nosotros creemos en el Evangelio, nosotros somos convencidos de pecado para salvación y continúa obrando en nosotros, convenciéndonos de pecado aún en nuestra vida como creyentes. Nos recuerda constantemente la necesidad de un Salvador. De que, a pesar de que ya somos salvos, continuamente necesitamos de la gracia de Cristo. Otra marca de que el Espíritu mora en nosotros es que nos ayuda a poner a muerte las obras de la carne. También se distingue porque nos llama a tener sed de justicia, nos llama a buscar la santidad, nos llama y nos hace desear ser santos y agradables delante de Dios. Aún otra marca de que el Espíritu de verdad mora en nosotros es que nos genera en nosotros un hambre por la verdad de Dios, un hambre por la palabra de Dios. Nos motiva y ayuda a buscar a Dios en su palabra y en oración. Otra marca del Espíritu en un creyente es el amor por sus hermanos y congregarse para reunirse, porque contempla, como dice el salmista, miren cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía. Salmos 133:1. Hay un deseo en el creyente por el Espíritu de estar en comunión con otros hermanos. Se demuestra entonces por un afecto fraternal. Esas son unas de las marcas del Espíritu morando en el creyente. Además, tenemos también los frutos del Espíritu: paz, gozo, amor. Tenemos los frutos que también se evidencian. De alguna manera no perfectos, pero ahí están, creciendo. Además, es lo que enseñan las Escrituras, que al creer por el Evangelio somos sellados por el Espíritu Santo. Dice Efesios 1:13, después de escuchar el mensaje de la verdad, el Evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa. Y Pablo menciona precisamente lo contrario para no dejar dudas de lo que está hablando, tomando el contraste anterior. Los que están en el Espíritu es porque el Espíritu de Dios habita en ellos.
Y dice, pero si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Primeramente, dice, el Espíritu de Cristo. Eso no es más que el Espíritu Santo. Es una forma de decirle. No es algo más, no se refiere a algo particular de Cristo, sino a la tercera persona de la Trinidad. El Espíritu de Dios y el Espíritu de Cristo es el Espíritu Santo. Entonces, si no tienes al Espíritu Santo, no le perteneces a Cristo. No eres cristiano. No eres de Cristo. Tu pertenencia a Cristo, tu identidad como creyente, se asegura en Cristo por el Espíritu Santo morando en ti. No es por tu fe o por tus esfuerzos o por tu voluntad. No es por algo que hay en ti o que puedas lograr que tú perteneces a Cristo. Perteneces a Cristo porque el Espíritu Santo mora en ti. Entonces, si tú puedes saber y reconocer en ti que has creído y que el Espíritu de Dios habita en ti, tú eres un verdadero creyente. Tienes el hermoso sello de Dios en ti, de que tú le perteneces a Cristo, y si le perteneces a Cristo no hay condenación. Tienes vida eterna. Y cuando venga la duda, cuando venga la prueba o la tentación, no debes titubear en entender la realidad de que le perteneces. No importa la situación, tú eres de Cristo y Él completará la obra en ti. Has sido sellado para redención eterna que es segura. Segunda de Corintios 1:22 dice, quien también nos selló y nos dio el Espíritu en nuestro corazón como garantía. Es una garantía, el Espíritu de Dios en nosotros. Efesios 4:30. Y no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, por el cual fueron sellados para el día de la redención. Primera de Juan 4:13. En esto sabemos que pertenecemos en Él. Esa es nuestra pertenencia. En esto sabemos que le pertenecemos a Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Es la certeza. Entonces el cristiano es una persona donde habita el Espíritu Santo como sello de la promesa que ha recibido, de la certeza de la gloria futura y de su pertenencia en Cristo. Pero también Pablo va más allá del estado interno, y es como esto nos afecta en el estado externo. Habiendo entendido la certeza de que si eres creyente, el Espíritu de Cristo mora en nosotros, versículo 10 dice, y si Cristo está en ustedes. Ahora, interesantemente, como lo pone aquí Pablo, anteriormente había dicho que es el Espíritu Santo quien habita en nosotros. Pero ahora dice, si Cristo está en nosotros. Es otra realidad que es lo mismo. Cristo mora en nosotros. Segunda de Corintios 13:5 dice, examínense a sí mismos, o no se reconocen a ustedes mismos de que Jesucristo está en ustedes, a menos de que en verdad no pasen la prueba. Lo que dice es que si tú fallas la prueba, Cristo no está en ti, por lo tanto tú no eres cristiano. Para ser cristiano tienes que creer y aceptar a Cristo como tu Señor, y al hacerlo, dice, Cristo mora también en ti. Colosenses 1:27 dice que es Cristo en ustedes la esperanza de la gloria. La esperanza de la gloria es Cristo en nosotros. Y luego Pablo en el versículo 11 vuelve a regresar al Espíritu. Pero ahora lo hace en relación de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos. Y sabemos que fue por orden de Dios el Padre. Entonces, esta es una referencia en el versículo 11 al Espíritu del Padre. Entonces, ¿qué? ¿Tenemos tres espíritus? No. ¿Cristo mora en el creyente de la misma manera que mora el Espíritu Santo? No. No es lo que nos está diciendo. Lo que tenemos aquí es material acerca de la Trinidad obrando en el creyente. Es una doctrina que nos ayuda a entender quién es Dios y que es clara en toda la Biblia. Hay pasajes donde la Trinidad es más clara que en otros, pero tenemos incontables pasajes acerca de cómo Dios actúa como una Trinidad. Y es una doctrina tan clara, pero al mismo tiempo incomprensible. Nadie puede decir que ha entendido la Trinidad
No se puede entender por mentes humanas. De hecho, las mejores analogías se quedan cortas con la realidad. No hay nada en este mundo creado que podamos usar para entender la Trinidad. La verdad de las Escrituras es lo único que tenemos, la revelación especial de Dios, que nos dice que hay un solo, único Dios y que existen tres personas que son plenamente Dios en naturaleza y esencia, pero distintos y distinguibles. Y por eso, la tercera persona de la Trinidad es llamada el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios. Y a veces, como en esta ocasión, se refiere como a Cristo mismo morando en nosotros. Porque no está hablando de que Cristo en cuerpo físico habita en nosotros. Porque Cristo como hombre, en cuerpo glorificado, está sentado a la diestra del Padre. Pero está en nosotros por medio o representación del Espíritu Santo. Si mora en nosotros, en nuestros corazones. Otra vez, esto es una realidad también en todo creyente. Si tú ves las marcas del Espíritu Santo en tu vida, entonces Cristo está en ti. Pero nos dice también, y si Cristo está en ustedes, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado. Vemos una tensión presente en el estado actual del creyente. Aquí vemos los dos lados del contraste. Cuerpo muerto por el pecado y el espíritu vivo por la justicia. Ahora, es claro que esto es en relación a nuestros cuerpos mortales y que la causa de la muerte no es estar en Cristo, sino que es por causa del pecado. Dice, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado. La causa de la muerte corporal es el pecado. Y el mismo texto nos dice que la solución a ese problema es que el Espíritu, dice, dará vida a sus cuerpos mortales. Es decir, la resurrección de nuestros cuerpos mortales. Entonces el texto es claro en que esto es en relación a nuestros cuerpos mortales presentes. Pero dice que ya está muerto. Observen que no dice que va a morir. El texto es presente, ya está muerto. Esta es una forma de hablar en el griego, de decir o hablar de algo en el tiempo presente, aunque no haya pasado en referencia a la realidad y el éxito de que va a suceder de esa manera. Y lo que podemos observar es la realidad de que a pesar de que tenemos vida espiritual, a pesar de que Cristo ya pagó todo y tenemos vida eterna, nuestro cuerpo está muerto. Es decir, Pablo habla como si el cuerpo ya estuviera muerto, porque eventualmente, con toda certeza, el cuerpo morirá. Y por eso puede hablar como si ya hubiera pasado. Ese mismo lenguaje lo veremos más adelante en este mismo capítulo. Habla de la certeza de la muerte de nuestro cuerpo físico en un tiempo por causa de nuestro pecado remanente. Todos tenemos que morir, porque la sentencia de muerte ya ha sido dada. La paga del pecado es la muerte, y está establecido para el hombre que muera una sola vez. Todos los hombres que mueran. La muerte será un hecho real, aunque seas cristiano. Seas creyente o no, como dicen algunos, desde que naces, tú ya has comenzado a morir. Desde la caída del ser humano, la muerte entró a todo hombre, y vemos los inmediatos resultados en los primeros capítulos de Génesis. Es decir, que fue una de las cosas que trata aquí es con la muerte física. Está hablando de la muerte de nuestros cuerpos. La muerte, dice más adelante, no nos puede separar de Cristo. Pero aquí nos explica la certeza de eso, que a pesar de que sí vamos a morir físicamente, tenemos vida espiritual. Porque uno pudiera pensar que como es cristiano y tiene vida eterna, entonces no debería de morir. Pero los cristianos también pasamos por eso. Y ahí es donde está esa tensión. Si todos nuestros pecados han sido pagados por Cristo, entonces los cristianos no deberían de morir, porque la paga del pecado es la muerte, y los pecados han sido pagados. Pero ya no hay pecado. Si los cristianos mueren, ¿qué certeza tienen de una vida después de la muerte? Y eso es lo que Pablo nos explica aquí. Y a pesar
de que el cristiano aún tiene que experimentar la muerte, tenemos vida espiritual. Y además, también podemos ver la realidad de que los cristianos aún se enferman. Los cristianos también pasan por situaciones difíciles, al igual que los incrédulos. No hay diferencia. La tristeza de ver buenos hermanos en la fe pasando por enfermedades difíciles, y nos cuestionamos, ¿por qué? Porque todos, creyentes y no creyentes, vamos a pasar por enfermedades, situaciones difíciles e incluso la muerte. Nadie se escapa. Es igual para todos. Y esas enfermedades, incluso que a veces llegan a la vida del creyente, a veces son causa de muerte también. Pero nuestra esperanza no está en este cuerpo físico, no está en nuestra vida. Pablo dice, sin embargo, el Espíritu está vivo a causa de la justicia. Ahora, algunos piensan que este texto se está refiriendo al Espíritu Santo y que dice que el Espíritu Santo es vida en contraste al cuerpo que está muerto. Pero el griego no es claro, literalmente en contraste, dice cuerpo muerto, espíritu vida. Eso es lo que dice en el griego, cuerpo muerto, espíritu vida. Además de eso, no tiene sentido el contexto, porque en el contexto habla del cuerpo físico. El cuerpo está muerto y luego adelante nos dice que resucitará con poder del Espíritu Santo. Pero la razón de la esperanza de ese hecho es que nuestra alma está viva en Cristo. Nuestra alma no está muerta, no está condenada. Se nos ha dado vida espiritual en Cristo. Así que no importa que el cuerpo muera, porque nosotros seguiremos teniendo vida. Pablo lo dice así en Efesios 2:5. Aun cuando estaban muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Él nos ha dado una vida en abundancia, vida eterna. Entonces el hecho de que Pablo diga el Espíritu está vivo es en referencia a la nueva vida que tenemos en Cristo por medio del Espíritu Santo que ha obrado en nuestros corazones. O como lo llama Apocalipsis, la primera resurrección. Y eso encaja mejor con el texto. Fuimos resucitados espiritualmente por el Espíritu Santo en la regeneración. Entonces nuestro espíritu ya no está muerto, está vivo. Y seremos resucitados físicamente por el Espíritu Santo cuando Cristo regrese por su iglesia. Y la razón de eso nos dice al final del versículo es por su justicia. La justicia de Cristo, quien mora en nosotros por el Espíritu. Y ahí es donde conecta con la idea de la justificación. Es por causa de la justicia de Cristo, haber sido justificados por la fe, que el Espíritu Santo puede morar en el creyente. Es por la justicia de Cristo que nosotros podemos tener vida espiritual y la certeza de una salvación gloriosa. Es por la justicia de Cristo, la justificación solo por la fe, que a pesar de que nuestros cuerpos se enferman o que tengamos que pasar por el río amargo de la muerte, nosotros tenemos vida que va más allá de la muerte física. La justicia de Cristo es lo que nos garantiza en última instancia la vida eterna, a pesar de aún estar en este cuerpo de muerte por el pecado. Además, en el versículo 11 comienza con un pero. Y eso conecta mejor con la idea de que el cuerpo está muerto por el pecado. El espíritu está vivo por el Espíritu Santo a causa de la justicia de Cristo. Pero el cuerpo no se quedará muerto, porque tenemos vida en Cristo. Entonces, así como el Espíritu levantó a Cristo de los muertos, así también nos levantará a nosotros. Está hablando de la resurrección de nuestros cuerpos físicos. Y eso nos lleva a nuestro último punto, versículo 11. Pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en ustedes.
Así como ya tienen vida espiritual por la regeneración, un día también tendrán vida en sus cuerpos glorificados a pesar de haber tenido que pasar por la muerte física. Y eso es lo que muchos no entienden en las Escrituras. Hay dos muertes, pero también hay dos vidas. Y por lo tanto, dos resurrecciones. La espiritual y la terrenal. El cristiano ya ha recibido vida espiritual. Y ahora el Espíritu Santo mora, habita en el creyente por la justificación, solo por la fe. Y dice Pablo, si eso es verdad en ustedes, si realmente el Espíritu de Dios está en ti, lo puedes ver, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales. Es una certeza de que seremos glorificados. Es una certeza de que a pesar de que el cuerpo tiene que morir, el cuerpo vivirá una vez más. Es una garantía. Aunque mueras una vez, así como Cristo resucitó, así también el creyente resucitará. Porque el mismo Espíritu que habita en ti es el mismo que levantó a Cristo de los muertos y es el mismo que nos resucitará a nosotros también. Eso es lo que Pablo nos está diciendo, que la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas es la garantía, las arras de la promesa, el sello de seguridad de Dios, de que nuestros cuerpos, a pesar de las enfermedades, a pesar de la muerte, vivirán y tendremos vida eterna con nuestros cuerpos glorificados en la gloria futura que nos fue asegurado por nuestro Dios. Una nueva vida completa, gloriosa, en el cielo para siempre. Con nuestros cuerpos tal como los vemos hoy. Vamos a ser reconocidos nosotros también porque van a ser nuestros mismos cuerpos. La pregunta es, ¿pero cómo sabemos que será así? ¿Cuál es la garantía? Dios nos ha dado un anticipo, un sello de garantía, su Espíritu Santo. ¿Qué más prueba necesitamos de eso? Garantizado que si tenemos al Espíritu, entonces con toda certeza recibiremos la vida eterna prometida. Y así como Cristo no quedó en la tumba, nuestros cuerpos tampoco se quedarán ahí. Así Pablo les explica a los corintios en 2 Corintios 1, 21 al 22. Ahora bien, Él que nos confirma con ustedes en Cristo, el que nos ungió es Dios, quien también nos selló y nos dio el Espíritu en nuestro corazón como garantía. Efesios 1, del 3 al 14. En Él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para la alabanza de su gloria. Distintas palabras, mismo sentido. Nuestro futuro en gloria es asegurado por el Espíritu Santo que mora en nosotros, los creyentes. Esa es la certeza que puede tener un creyente de que aquel que comenzó la buena obra la terminará. Que su promesa será cumplida y que lo que Cristo ha conseguido para nosotros es nuestro para siempre. Pero solo, dice, solo si el Espíritu Santo habita en ti. Si tú eres un verdadero creyente, ten la certeza de que realmente el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, habita en ti. Para terminar, toda la clave, el asunto primordial de la esperanza del cristiano es el Espíritu Santo morando en nosotros. El Espíritu Santo morando en el creyente es el sello de nuestra garantía y pertenencia en Cristo. El Espíritu Santo morando en el creyente garantiza la vida eterna aún a pesar de estar en este cuerpo de muerte por la justicia de Cristo. El Espíritu Santo morando en el creyente nos asegura y nos da la certeza de nuestra gloria futura, porque con el mismo poder que resucitó a Jesús también nos resucitará a nosotros. Qué hermosa realidad es para el creyente que el Espíritu de Dios
la tercera persona de la Trinidad habita en nosotros. En nuestro cuerpo está el Espíritu de Dios. Y es una verdad hermosa que nos da una gloriosa esperanza. Aquellos que han perdido seres queridos que estaban en Cristo, ellos resucitarán en sus cuerpos y los podrás ver y los podrás tocar una vez más. De aquellos que vistes los frutos del Espíritu, vistes las marcas del Espíritu en sus vidas, tienes la certeza de que ellos también resucitarán con Cristo, en Cristo, tal como Cristo lo hizo, por la obra de Cristo. Los volveremos a ver. Para el creyente, el morir no es un adiós, sino un hasta luego. No es un ya no nos volveremos a ver, sino un nos vemos allá. Qué hermosa esperanza de vida tenemos, garantizada. Pero también es una hermosa verdad que nos ayuda a ver la realidad de que la muerte no es el fin. Y por lo tanto esa doctrina nos debe ayudar a ver la muerte sin un pavor ni una desesperación. Ahora, todos tenemos un cierto temor a la muerte. Es propio y es normal y no es pecaminoso. Porque Dios no creó al hombre para morir. La muerte no es natural ni es parte de esta vida. Es un castigo. De hecho, también la muerte es descrita como un enemigo. Y en todo ese sentido, la muerte nunca es bienvenida. Este es un miedo natural que viene cuando nos pasa algo que jamás nos había sucedido o cuando experimentamos algo nuevo. Y a eso es a lo que yo llamo un miedo expectante. Y ese miedo es normal y no es pecaminoso. Sin embargo, como creyente, teniendo la gran promesa y la certeza que tenemos de vida después de la muerte, el creyente no puede tener un miedo con pavor y desesperación. No puede caer en la desesperación ante la muerte, porque Cristo ha vencido la muerte por nosotros. Y para el creyente en quien habita el Espíritu, la muerte es un paso más a la gloria. Es un enemigo más, es el enemigo final que hay que vencer, pero la recompensa es grande. De hecho, es el paso final a la gloria, por la cual somos completamente santificados, preparados para estar en la presencia del Dios Santo. Entonces hay un temor expectante, pero con gozo al recibir la muerte. Hermosa verdad, qué gran promesa y qué esperanza tenemos todos los creyentes por el Espíritu que mora en nosotros. Pero si tú no eres creyente en esta mañana, teme con todo terror por tu vida y aférrate a no morir, porque esa es tu última esperanza. Porque estos privilegios solo le pertenecen a aquellos que tienen al Espíritu Santo. Estas promesas solo son para aquellos que están escondidos en Cristo. Dice, porque si no tienen el Espíritu de Cristo, el tal no es de Él. No tienen al Espíritu Santo, no tienen pertenencia, no tienen sello, no tienen esperanza. Y si no eres cristiano, tampoco tienes vida. Porque el cuerpo morirá a causa de tu pecado. Y si no tienes vida en el Espíritu, ¿qué será de ti? ¿Qué será de ti después de la muerte? Lo único que queda después de la muerte es una horrenda expectación de juicio y muerte eterna. Solo Cristo es la verdad y la vida. Ven a Él hoy y cree en Jesucristo. Arrepiéntete de tu pecado y cree y pon tu confianza en Jesucristo y recibe el regalo de la vida eterna. El gratuito regalo que por gracia les ofrece a pecadores como nosotros, que éramos indignos. Pero Cristo murió por los pecadores en su tiempo, para que tengamos vida en Él. Pecadores que creen, son justificados por gracia, reciben al Espíritu de Cristo para que habite en nosotros por gracia, como sello de pertenencia a Cristo y garantía de la vida eterna. Juan 11:25 dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí,
aunque esté muerto, vivirá. Amén. Padre Dios eterno y glorioso, tú eres Dios de vida, Dios de gracia, quien toma pecadores como nosotros, nos salva, nos justifica por la obra de Cristo, por la obra del Espíritu Santo, Dios Trino trabajando en aquellos que creen en tu nombre, en aquellos que creen en Jesucristo, en aquellos que creen en el glorioso Evangelio de la gracia que tú nos has dado. Te pido que obres por medio de esta predicación, por medio de tu palabra, en todos nuestros corazones. Aquellos que no tienen a Cristo puedan recibirlo, sus corazones transformados por tu gracia y tu amor. Y aquellos que ya tenemos al Espíritu Santo, ayúdanos a vivir conforme a esa realidad. Ayúdanos a vivir entendiendo que tu glorioso Espíritu de vida habita en nosotros y podamos ser conscientes y no entristecer al Espíritu, sino vivir conforme al Espíritu, las cosas del Espíritu. Danos la fuerza y la sabiduría para vivir de una forma que te agrade a ti. Sé con tu iglesia en esta tarde y te damos gracias en el nombre de Cristo. Amén. Amén.